Gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo tres clases de hombres. He mencionado el hombre natural, el hombre carnal y ahora estamos viendo, para concluir, con el hombre espiritual. Vamos a hacer un repaso brevemente para que tengan idea de lo que significa estas tres clases de hombres. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, que toda persona procede de la descendencia de Adán. Así como Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todo ser humano nacido de Adán es descendiente y por lo cual es un hombre natural. Este hombre natural no tiene a Cristo en su vida. Este hombre natural está muerto en sus delitos y en pecados. O sea, este hombre está muerto espiritualmente. Y he mencionado que la sabiduría de este hombre natural es terrenal, es animal y es diabólica. Tal como es su comportamiento, es el hombre natural. He mencionado acerca del hombre carnal. El hombre carnal es una persona nacido de nuevo, pero que nunca ha crecido espiritualmente. Se mantiene raquítico, debilucho. Quiere que todo el tiempo le estén mimando, que todo el tiempo le están dando leche. Pablo estuvo en la iglesia de Corintio por espacio de 2 años. Él tuvo bastante paciencia, tuvo bastante amor para enseñarles a ser o cómo crecer espiritualmente. Y en 1 Corintios, en el capítulo 13, Pablo da una descripción acerca de lo que es amor. Es lo que él pasó, lo que vivió con los corintios. Entonces, el hombre carnal es dominado por su mente no renovada y es dominado por su carne. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17? Que todo nuestro ser, nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Cuando tú naces de nuevo, tu espíritu es nuevo, pero tu alma sigue siendo lo mismo. Tu alma nunca crece. El alma por sí solo no va a buscar la bondad de Dios. Eso es lo que pasa en los creyentes que son carnales. Son dominados por su mente no renovada, siguen la corriente de este mundo, se conforman con lo que son, nunca crecen espiritualmente, nunca cambian, siguen en la misma condición de vida que los gentiles. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que hacer algo diferente. Y ahora lo que estamos viendo nosotros es acerca del hombre espiritual. La Biblia dice que es un hombre maduro, tiene su mente renovada y es guiado por el Espíritu Santo. Este hombre espiritual sabe discernir entre el bien y entre el mal. Este hombre espiritual reconoce las voces, si son de Dios o si son del diablo. En muchas iglesias son guiados por los sueños, por profecías. Todo ello lo que escuchan, lo que ven, dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Pero en cambio, este hombre espiritual que ya es maduro, él va a saber reconocer. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No van a seguir la voz del extraño. Tenemos que diferenciar qué es lo que Dios me está diciendo y qué es lo que el diablo está diciendo. O qué es también las personas que están diciendo. Tú tienes que ser guiado. Para esto hay un proceso. Tú tienes que pedir a Dios que te ayude en el crecimiento. El crecimiento viene cuando tú permaneces en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios. Cuando tú tienes una comunión constantemente. Pero si no te preocupas en leer la palabra de Dios o en meditar, entonces tú no vas a crecer. Todo el tiempo vas a estar siendo niño. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros crezcamos, que llegamos al pleno conocimiento, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 5. Hemos visto acerca de las características de este hombre carnal. Verso 5 dice, porque los que son de la carne, se refiere al hombre carnal, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 8,
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está diciendo a la iglesia de los romanos y también nos está diciendo a nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, ya deja la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, en este capítulo 8 del libro de Romanos, vamos a ver la diferencia en lo que es andar en la carne o vivir en la carne o agradar a la carne y con lo que es vivir en el Espíritu. Si tú vives en tus deseos carnales, dice la Biblia, tú no puedes agradar a Dios. Si tú vives en los deseos de tu carne, dice, es muerte. Porque la carne, hermano, apesta. La carne no quiere agradar a Dios. La carne quiere seguir la corriente, el sistema, el modelo, la tradición, la costumbre de este mundo. Y eso está dentro de muchas iglesias. Siguen la corriente del mundo. Toda canción, hermano, que habla de Dios no significa que lleva la presencia de Dios. Sino una canción, una alabanza, una adoración tiene que ser hecho en el Espíritu. Jesús lo dijo. Dios está buscando verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esto implica que hay falsos adoradores. ¿Tú estás cantando a Dios en el espíritu o lo haces en tu carne, hermano? La carne no agrada a Dios. Nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, tenemos que agradar a Dios en toda nuestra forma de vivir. Voy a mencionar unas características acerca de este hombre espiritual. En el libro de Santiago, en el capítulo 13, versículo 17, antes de este verso, el Santiago está mencionando la sabiduría de este mundo. Es terrenal, es animal y diabólica. En cambio, ahora él está diciendo la sabiduría que proviene o desciende de lo alto, o sea, de Dios, que llega a los creyentes. Es esto lo que menciona. Dice, la sabiduría de Dios es pura. No hay falsedad. Es algo real. Dice, es pacífica. Es amable. Es benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es la sabiduría que viene de Dios. Y esto se muestra en los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. Si tú tienes la paz de Dios, vas a tener paz contigo mismo y vas a tener paz con tu prójimo. Pero si la paz de Dios no mora, no reposa en tu corazón, entonces tú no vas a tener la paz de Dios con tu prójimo. Porque la Biblia dice, hermanos, que ya Dios nos ha dado paz. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Él se presentó a los discípulos. Lo primero que dijo, paz a vosotros. Inmediatamente dice que sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, tiene la paz de Dios, tiene el amor de Dios, tiene la fe de Dios. Y nosotros ahora tenemos que ejercitarlo, tenemos que crecer conforme a lo que dice la palabra de Dios. El hombre espiritual permanece en la palabra y conoce la verdad. ¿En qué estás permaneciendo? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando con la palabra de Dios? ¿O solamente te estás alimentando con tradiciones, costumbres humanas? Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú conoces la verdad, conoces a Jesús. Si tú conoces a Jesús, vas a ser libre del engaño, vas a ser libre de la mentira. Entonces, una de las características de este hombre espiritual dice, conoce, permanece en la palabra de Dios y conoce la verdad. Y la otra característica de este hombre espiritual dice, conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo. Tiene una relación muy íntima con Jesús. En una ocasión, cuando Jesucristo estaba hablando acerca de que él iba al cielo, volver, tomar a los discípulos y llevarse, y que en su casa había muchas moradas,
Hermanos, Jesús les enseñó acerca del camino de cómo llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero aún los discípulos no estaban tan seguros de cómo llegar, a pesar de que Jesús les explicó. Y entonces Felipe se le acercó, le dijo, Señor, queremos conocer al Padre. Porque él siempre hablaba del Padre. El Padre mora en mí. Yo descendí, el Padre me envió, yo he venido a hacer la voluntad. Felipe no estaba seguro. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, si tú conoces a Jesús, vas a conocer al Padre. Vas a conocer al Espíritu Santo. Pero si tú no sabes nada de Jesús, entonces menos pues vas a conocer a su Padre y menos al Espíritu Santo. Para conocer a Jesús, tú tienes que tener una relación muy íntima con su palabra. Y entonces, en la medida que tú estás en la palabra, Jesús se va a revelar a ti. Pero si tú no permaneces en la palabra, entonces Dios no se puede revelar a ti. Para poder conocer a Jesús, ten una comunión íntima a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es el verbo. Ese verbo se hizo carne. Y ese verbo, esa palabra, está morando en tu corazón. Y ahora debe reflejarse en tu vida. Debe reflejarse en tu manera de ser. En tu forma de hablar. Jesús le dijo, mis palabras son vida. Si tú tienes la palabra, habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a producir un milagro en tu vida. La palabra de Dios va a producir sanidad en tu vida, en tu familia. Porque Jesús dijo, mis palabras son vida. Mi palabra es vida eterna. Una también de las características de este hombre espiritual es, camina en amor de Dios. No hay excusa para el creyente decir que yo no tengo amor. O muchos pasan horas, Dios, dame más amor. Hermanos, Dios no te va a dar más amor que Él ya te dio. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Si tú eres un nacido de nuevo, tú ya tienes el amor de Dios. Dios es amor. Ahora, ese amor que está en ti, tienes que amarlo a Dios y tienes que amar a tu prójimo. No, pero no siento nada. El amor no es un sentimiento. El amor es un acto de voluntad, es una decisión. El amor, hermano, está interesado en la otra persona, en hacer el bien y no en hacer el mal. Tú tienes que permanecer en el amor de Dios. Una de las características también del hombre espiritual es, camina en la misericordia y en la compasión de Dios. Efesios 5:1 dice que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Que es algo profético. Y ahora nosotros tenemos que caminar como el buen samaritano, mostrando misericordia, mostrando compasión, no lástima, porque la lástima mueve la cabeza. Pobrecitos, qué pena, no hace nada. En cambio, la compasión de Dios hace algo por la persona necesitada. Para ser guiado por el Espíritu Santo, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser controlado por el Espíritu Santo. Tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. No por tu mente, no por tu carne, sino por tu espíritu. Crezca espiritualmente para que tú seas fuerte en el Señor. En la medida que tú estás creciendo, Dios se va a mostrar más en tu vida. El hombre espiritual produce fruto todos los días de su vida. ¿Se acuerdan de los 4 tipos de oyentes? El corazón duro es una persona que nunca nació de nuevo. Hemos visto del corazón superficial, emocional. Ese es el hombre carnal. Es dominado por su carne, por sus emociones. Y luego vimos acerca del corazón amante de este mundo. Muchos cristianos todavía no salen de este mundo, están con un pie. Pero en cambio, el corazón de buena tierra, el oyente que produce fruto a 30, 60, 100 por uno, eso es el hombre espiritual, que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que la paz de Dios gobierne su hogar y sigan creciendo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Amén. Gloria a Dios.